Bienvenidos a Edificándonos. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 10 de los versículos 24 en adelante. En el último capítulo que estuvimos viendo, estuvimos revisando justamente la historia de la conversión de Cornelio, que va a suceder justamente ahora en los versículos que vamos a estar viendo. Vimos cómo este varón, que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, ya había sido escuchado por Dios y oraba continuamente, dice. Bueno, él vio en una visión que debía llamar a Pedro, porque debía Pedro decirle algo muy importante. Y ahí quedamos en el video anterior. Si no lo ha visto, puede ir a mi canal y hacer play en el video anterior. Bueno, aquí quedamos justamente con Pedro viajando a Cesarea para encontrarse con Cornelio. Dice el versículo 24 que al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Aquí encontramos y vemos el reflejo del corazón de Cornelio. Cornelio, que es un hombre justo, no solamente quiso escuchar el mensaje de él y su familia, lo más cercano, sino que invitó a más gente. Dice que estaban esperándolo ahí, había reunido a los parientes y amigos íntimos para escuchar este mensaje, porque un ángel le dijo: anda a buscar a Pedro, él te va a decir algo. Bien, Pedro, cuando estaba entrando, se encontró con Cornelio postrándose, yendo al suelo, a los pies de Pedro y adorándolo. Y aquí podemos darnos cuenta que este acto de adoración, que es una palabra griega que tiene la idea de adoración a la divinidad, Pedro la rechaza. En el verso 26, lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y Pedro dice esto porque Pedro es un consiervo. Él no es divino. Si vamos a Apocalipsis, al capítulo 22, versículo 8, acompáñeme a Apocalipsis 22, versículo 8, vamos a encontrarnos con el apóstol Juan en esta visión. Dice el verso 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, ¿quién? El ángel le dijo a Juan: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. La adoración divina debe ser dada solamente a Dios, ni a los ángeles, ni a los hombres. Eso nos da que pensar respecto a lo que vemos muchas veces en los grupos religiosos, cómo algunos se arrodillan, besan la mano, besan los anillos, mostrando algo que ni siquiera el apóstol Pedro lo aprobó. La adoración debe ser solo a Dios. Lo tenía muy claro el ángel cuando habló con Juan, y Pedro también lo tenía claro. Así que lo tomó de la mano y lo levantó. El verso 27 dice que conversando con él, entró y halló a mucha gente reunida. Ya sabemos ya que estaban los parientes y amigos íntimos. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Vimos en el video anterior que hubo una escena, ¿no?, que bajaba un lienzo con animales que debía matar y que eran animales impuros para los judíos, pero Dios les estaba diciendo: mata y come. Lo que Dios ha llamado puro, no debes tú rechazarlo ni llamarlo impuro. Bien, Pedro había aprendido la lección y él sabía también que la ley establecía que no debían juntarse con los gentiles, ni asociarse, ni siquiera visitarlo.
Pero dada la visión que había tenido, él estaba entendiendo que esto era más grande de lo que él pensaba. Él podía entonces ahora entrar a la casa de este hombre porque él también había visto en esa visión, Pedro, que estaba autorizado para hacerlo. Y Cornelio le respondió y le cuenta la historia de lo que había pasado. Hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora novena y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí, el ángel que vimos en el capítulo 10, versículo 3. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Cornelio era un hombre justo y Dios se agrada de las personas que actúan de esta forma. Dios se agrada de las personas que actúan correctamente. Y le pidió que enviara unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar, lo vimos también. Por tanto, al instante envía a buscarte, le dice Cornelio a Pedro, y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. Cornelio tenía clarito de que debían estar ahí para escuchar lo que Pedro les debía decir. No era el ángel el que le iba a decir algo. Y de hecho no fue. Era Pedro el que debía predicarle algo. En Hechos capítulo 11, versículo 14, quiero aclarar que en el capítulo 11 Pedro va a dar un informe de lo que sucedió en la casa de Cornelio, así que lo vamos a tocar así rápidamente, no me voy a detener en el capítulo 11, pero vamos a sacar ahí las partes más importantes para ir complementándola con lo que ha sucedido acá. Si vamos al versículo 14 del capítulo 11, cuando Pedro está dando el reporte, dice, versículo 14, dice que hizo llamar entonces a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esa era la razón. Ahí está. ¿Por qué debía oír a Pedro? Lo dice el capítulo 11, versículo 14. Pedro le diría palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Lo que nos demuestra que ser piadoso, temeroso de Dios, dar limosna, orar a Dios constantemente, no nos hace salvo. La salvación del alma del hombre es algo más que eso. Es esto. Debía escuchar el Evangelio, debía escuchar de la boca del apóstol Pedro, es decir, de los enviados a predicar, no de ángeles, sino en este caso de Pedro, debía escuchar el Evangelio para poder ser salvo. No solamente él, sino también todos los que estaban escuchando ahí. Y por eso dice la palabra con toda tu casa. Versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y aquí empieza a predicarle. Pedro, mire, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Dios se agrada de todo, de toda persona, no importa dónde viva, en qué parte del mundo, que le teme y hace lo justo. Sin embargo, le falta algo a esa persona que tiene que escuchar el Evangelio. Y es lo que va a hacer Pedro. Y Dios no hace excepción de persona. Eso ya lo había dicho Pablo a los Romanos en el capítulo 2, versículo 11. Si quieren acompañarme ahí, al capítulo 2, versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Dios no hace excepción de personas. Dios ha dicho qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y eso hay que hacer. No va a ser acepción de personas. No va a algunos ser salvos o ser perdonados de sus pecados sin haber obedecido al Evangelio. Eso no lo va a hacer el Señor. Porque el Señor es justo. No va a haber un perdonazo. El Señor no es como nosotros, que se olvida, que no se acuerda.
el Señor es justo, es Dios todopoderoso. Y el Señor dijo, esta es la forma y esta se respeta, esto va a ser. Se agrada, sí, del que hace lo justo, les acepto, dice el versículo 35. El salmista, ya en el Salmo 119, 172, nos dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. Así que aquel que le teme y hace lo justo, está actuando en la línea de los mandamientos del Señor. El mensaje, dice Pedro, que Él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todo. Este es el mensaje. El mensaje es que Jesucristo es el Señor de todos. Y aquí empieza a explicar. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él, con este Jesús de Nazaret, que había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. Había sido ungido con el Espíritu sin medida. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 34. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado, hablando de Jesús, habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Dios da el Espíritu sin medida a su Hijo Jesucristo. Y por eso tenía todo poder. Y hacía el bien y sanaba a los oprimidos por el diablo. Dios estaba con él. Estaba con Jesús. Nosotros, dice Pedro, hablando de él y los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó el tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Se fija que Pedro le está predicando el Evangelio a Cornelio? Recordemos lo que Pablo dijo en la 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retenéis la palabra que prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque les entregué, en primer lugar, mire, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 12, y así sigue la historia. Le predicó la muerte y la resurrección de Cristo, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y qué le está predicando Pedro acá? Justamente lo mismo. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo. Dice, le dieron muerte, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó, dice el verso 40, al tercer día, e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano, los apóstoles, por Dios, escogidos por Dios. Recordemos aquí en Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando el Señor había resucitado y todavía no ascendía al cielo y estaba con los apóstoles, dándole algunas instrucciones antes de partir, que dice el capítulo 1, versículo 4 del libro de los Hechos, acompáñame ahí, dice, y reuniéndolos, Jesús los reunió, les mandó que no salieran de Jerusalén a los apóstoles, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oyeron de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Señor estaba con los apóstoles, y es lo que dice justamente Pedro aquí. Ellos eran los testigos que fueron escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él. Verso 42. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y justamente en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, le dice eso. De él dan testimonio todos los profetas,
de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Entonces Pedro le está predicando el Evangelio. Le está diciendo de que Jesucristo es quien ha traído la salvación a este mundo. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, por su autoridad, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Quedemos ahí, vamos a explicar enseguida esta parte del versículo 43. Mire la escena que viene ahora. Ocurre algo extraordinario. Dice el verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Sucedió algo increíble. Fueron bautizados con el Espíritu Santo según el versículo 44. Pero les dije que tocaríamos algunos textos del capítulo 11 cuando da el reporte Pedro. Vamos a ir al 11, versículo 15 al 18, va a dar más detalle de lo que pasó ahí. Cuando comencé a hablar, dice Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en Hechos capítulo 2. Fueron bautizados los apóstoles con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿se recuerdan? Bueno, Pedro dice, le pasó lo mismo que a nosotros al principio. Entonces, dice el verso 16, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios le dio a ellos el mismo don que también le dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselos? ¿Qué cosa? ¿Qué le iban a impedir? Vamos a verlo enseguida. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, igual que nosotros. Por eso entonces los que acompañaban a Pedro, que eran 6 hermanos según el versículo 12 del capítulo 11, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar, estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos. Eran 6 cristianos, pero de origen judío, que entraron y vieron todo esto. Recuerden que Pedro parte diciendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque los judíos hacían acepción de personas. No se juntaban con los gentiles. Y hasta este momento la idea estaba más o menos así. Los judíos no son llamados para ser del cuerpo de Cristo. Solamente los judíos. Por los judíos viene la salvación. Pero Dios le está diciendo no. Los gentiles también son aceptos si obedecen el Evangelio. Y por eso tuvo que ir Pedro a predicar el Evangelio, para que estos gentiles escucharan la palabra de Dios, se arrepintieran y entonces obedecieran al Evangelio. El verso 46 dice que los oían hablar en lengua y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, y aquí viene una pregunta clave para esto, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Recién les dije que explicaría lo del versículo 43, que decía, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecado. Este creer es tener fe, pero es una fe activa, no es una fe pasiva. Ellos debían obedecer la palabra de Dios. Creer y obedecer van juntos. Se debe obedecer, pero ¿qué debían obedecer? ¿Por qué Pedro hace esta pregunta? ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Claro, porque los judíos iban a negar eso. Los judíos decían, no pueden ser salvos estos, si son gentiles. Los judíos que estaban acompañando entendían perfectamente lo que Pedro había dicho en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Acompáñenme, no voy a cansar de decir este versículo porque es muy decidor, es una gran verdad. Cuando aquellos escucharon la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para el perdón de sus pecados. Debían bautizarse para el perdón de los pecados, debían oír la palabra del Señor, que es lo que estaba haciendo Cornelio y su familia. Debían creer en el mensaje, creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que puede salvarnos y que puede perdonar nuestros pecados. Debían arrepentirse de sus pecados, confesar el nombre de Cristo
e ir a las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque ahí son lavados los pecados, y por eso Pedro dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Esa es la razón de por qué Pedro entonces hace la pregunta acá en el versículo 47. Dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Ustedes lo que están viendo ahora es algo extraordinario. Cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Entre paréntesis, ¿por qué cayó sobre los gentiles? ¿Por qué pasó lo mismo que le pasó a los apóstoles en el capítulo 2? Que fue a los apóstoles, no fue a toda la gente, fue a los apóstoles. Ahora, esto es porque en Hechos, cuando los apóstoles empezaron a hablar en lengua, la gente se empezó a burlar pensando que estaban ebrios, estaban curados. Entonces Pedro tuvo que explicar diciendo, no, esto es el cumplimiento de una profecía hecha al profeta Joel, según el capítulo 2, versículo 16. Esto fue dicho por medio del profeta Joel, y aquí pone la parte de lo que decía la profecía. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sigue la profecía. Sobre toda carne, quedémonos ahí. Toda carne. ¿Quiénes habían sido bautizados en el Espíritu Santo hasta ese momento? Judíos. Toda carne son judíos y gentiles. Faltaban los gentiles. Y ahora, en casa de este hombre, de Cornelio y su familia, cae el Espíritu Santo y son bautizados también con ellos para confirmar justamente que el Espíritu vendría sobre toda carne. Venía sobre todos. Y eso también era otro detalle para decirle a los judíos que estaban ahí junto con Pedro, a los otros 6, decirle, ellos son aceptos también por Dios. Han escuchado el Evangelio, ahora tienen que obedecerlo. Y por eso que Pedro le dice, ¿acaso alguien puede negar el agua? ¿Por qué tenían que negar el agua para que fueran bautizados? Porque por medio del agua eran perdonados sus pecados. El bautismo es para el perdón de pecados. Verso 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. En ese momento entonces fueron a las aguas del bautismo y fueron perdonados los pecados, y entraron los gentiles a la iglesia. Y empieza la iglesia a llenarse de gentiles. Yo soy gentil porque no soy judío de nacimiento, y probablemente usted que me está viendo también, la gran mayoría en esta parte del mundo no somos judíos de nacimiento, somos gentiles, y debemos dar gloria a Dios porque este día, justamente el que estamos leyendo, pudimos entrar todos nosotros los gentiles también al cuerpo de Cristo. Fuimos aceptados por Dios. Aquí aprendemos varias lecciones. Primero, es que no es suficiente ser piadoso, ser temeroso, orar a Dios. Eso es muy bueno, es alabado por Dios. Pero más aún es obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dijo a Cornelio qué debía hacer. Obviamente, el corazón de Cornelio y su familia era un corazón dado a las cosas del Señor, porque ya venía con ser justo, por ser temeroso del Señor, venían en una línea correcta. Y al escuchar la palabra del Señor, se le abre el corazón y dice, bueno, aquí vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Él era temeroso de Dios, era uno de los grupos que buscaban a Dios en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. No era un prosélito, no era circuncidado, pero era un temeroso de Dios, es decir, alguien que estaba afín a las cosas de Dios, pero no estaba más comprometido que eso. Eso los judíos los aceptaban, pero los tenían ahí aparte, obviamente, porque eran temerosos, no se habían hecho el proselitismo. Pero ahora eso no corre. Ahora lo que está diciendo, bueno, si usted va a las aguas del bautismo y son perdonados los pecados, somos todos iguales. No hay excepción de personas, y usted es un hijo de Dios. Y esa es la invitación también que quiero hacerle a usted si está ahí viendo el video y no ha tomado todavía o no ha obedecido a la palabra del Señor, hágalo. Si usted tiene el corazón de Cornelio, un corazón temeroso, que quiere hacer lo justo, que quiere hacer lo correcto, obedezca la palabra del Señor, como lo hizo Cornelio y su casa. Vaya a las aguas del bautismo. No era necesario, no era suficiente, como dijimos, todas estas características de Cornelio, y aún más, no era suficiente que cayera el Espíritu Santo y fuera bautizado con el Espíritu Santo. Eso no lo hacía salvo.
necesitaba ir a las aguas del bautismo, por eso Pedro lo lleva a las aguas del bautismo. El bautismo del Espíritu Santo fue un acto extraordinario para convencer a estos 6 que acompañaban a Pedro de que los gentiles ahora son aceptados por el Señor. Y aceptaron entonces que lo llevaran a las aguas del bautismo y lo bautizaran. Que el Señor les bendiga.